Hola, vamos en este video a resolver algunos problemas del capítulo 14, es decir, de dinámica de fluidos. Empecemos con el problema 22 del Serway. Este problema nos dice que un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo de 1,2 centímetros de diámetro en un dique. Si el hoyo estaba a 2 metros bajo la superficie del Mar del Norte, cuya densidad es de 1030 kilogramos por metro cúbico, nos dicen cuál fue la fuerza sobre su dedo y B, si él hubiera sacado el dedo del hoyo, durante qué intervalo de tiempo el agua liberada llenaría un acre de tierra a una profundidad de un pie. Suponga que el hoyo mantuvo constante su tamaño. Entonces, vamos a ver, cuando nos piden la fuerza sobre su dedo, vamos a calcular la fuerza neta, ¿verdad? Que está actuando cuando el niño pone la mano acá, ¿verdad? Pone el dedo y digamos que apenas tapa ese hoyo. El área, okay, en este caso sería en pi por el diámetro cuadrado entre 4. ¿Verdad? Serían diámetros, son 1,2 centímetros, lo pasamos a metros, es 1,2 por 10 a la menos 2. Elevamos al cuadrado, esta área nos da 1,131 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora bien, sobre el dedo que está poniendo el niño acá, vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener la fuerza que hace, digamos, el propio fluido acá, que sería una fuerza que va, digamos, hacia la derecha. ¿Okay? Y tenemos también que pues la propia atmósfera va a ser una pequeña fuerza, ¿verdad?, sobre ese dedo también. Vamos a tenerla en cuenta para calcular la fuerza neta sobre el dedo. Entonces esa fuerza que hace, digamos, la propia presión atmosférica va en sentido contrario. ¿Okay? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, digamos, de este dedo de este niño, tendríamos lo siguiente. Okay, a la fuerza que hace la atmósfera le vamos a poner, pongámosle F2, y a la fuerza que hace el fluido le voy a poner F1. Okay. La F1 va hacia la derecha y recordemos que por definición de fuerza y bueno, por la definición de presión, si nosotros conocemos la presión, podemos decir que la fuerza es P por A. Entonces, esta fuerza 1, que es la fuerza que hace el fluido, nosotros la podemos calcular como la presión total del fluido por el área. Esa presión total es P sub 0. Vean que esto es un dique, ¿verdad? Esto es el mar, entonces en la parte de arriba estamos a presión atmosférica, que es P sub 0. Acá vamos a tener entonces P sub 0 más densidad por gravedad por altura. Recuerden que esta va a ser la presión acá, ¿verdad? A esta profundidad. Y esto multiplicado por el área. Eso nos daría la fuerza que está actuando hacia la derecha. Ahora, si yo calculo esto, nada más tendría la fuerza que hace el fluido. Le vamos ahora a tener en cuenta la fuerza, digamos, atmosférica, ¿verdad? Entonces esta fuerza, vamos a decir F2, y F2, vean que acá también estamos a P sub 0, ¿verdad? Entonces la idea es que esa fuerza empuja hacia allá con una magnitud de P sub 0 por A, ¿verdad? Porque esa es la presión acá, la presión ejercida por el aire. Esta fuerza es menor que esta. Y entonces, al calcular la fuerza neta, vamos a restar, voy a restar esta menos esta, ¿verdad? Teniendo en cuenta el carácter vectorial de las fuerzas. Quedaría P sub 0 más ρgh por A menos P sub 0 por A. Vean que acá este P sub 0 por A se cancela con este P sub 0 con A y nos va a quedar nada más este pedacito, ¿verdad? Rho por G por H por el área.
Entonces, sustituyendo acá los valores, tenemos que la densidad del Mar Muerto eran 1030, G lo tomamos como 9,8, H es esta profundidad, ¿okay? Entonces son 2 metros multiplicado por el área. Esa área es de 1,131 por 10 a la menos 4. Esto nos da entonces una fuerza total sobre el dedo de 2,3 newtons. Vean que es totalmente posible para un niño. Esta es una fuerza bastante baja, ¿verdad? Entonces es totalmente posible para un niño poner su dedo en ese punto, en ese agujero, y por lo tanto bloquear, digamos, que salga el fluido, ¿verdad? El agua del mar por ese agujero. Bien, en la parte B nos dicen qué pasa si él hubiera sacado el dedo del hoyo, ¿verdad? Si él hubiera sacado el dedo del hoyo, entonces acá empezaría a salir el agua con cierta velocidad. Esa velocidad nosotros la podemos calcular, ¿verdad? Por ley de Torricelli. Recordemos que si nosotros tenemos podemos decir, un fluido que está abierto a la atmósfera y está contenido por una pared o por un recipiente. Si nosotros le hacemos un orificio y ese orificio es mucho menor a el área transversal, digámoslo así, de ese fluido, entonces podemos decir, vamos a jalar esto por acá, podemos decir que la velocidad es igual a la raíz de 2G por H. Esta sería ya la parte B. Entonces tenemos, ahora no hay un chiquito aquí, ¿verdad? Quitamos, desbloqueamos el agujero. Esto va a salir con cierta velocidad. Como dijimos, como esto está abierto a la atmósfera, tanto acá como acá, esta velocidad está dada por la ley de Torricelli, raíz de 2G por H. Esto nos da entonces una velocidad de 6,26 metros por segundo. Y queremos ver cuánto tarda en llenar un dique, ¿verdad? Un acre de tierra a una profundidad de un pie. Entonces esto es, básicamente recordemos que un acre es una medida de área, ¿verdad? Entonces un acre por definición son 4.046,86 metros cuadrados. Esa es la conversión. Y esto tiene una profundidad de un pie, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo a metros. Un pie son 0,3048 metros. Esta agua entonces empieza a salir y pues va a llenar, ¿verdad? Este volumen. El volumen es el volumen de multiplicar el área por la altura, ¿verdad? Entonces veamos cuánto es ese volumen. Sería el acre, 4.046,86 metros cuadrados por 0,3048 metros. Esto nos da 1.233,5 metros cúbicos. Ahora, para saber cuánto tarda en llenar esto, necesitamos no solo saber la velocidad con la que está saliendo este fluido, sino el flujo volumétrico. Entonces, para encontrar el flujo volumétrico, que es el volumen por unidad de tiempo, tomamos la velocidad y la multiplicamos por el área del agujero, del orificio. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Q sería el área del orificio, que era 1,131 por 10 a la menos 4, por esta velocidad. Y esto nos da 7,08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo.
Y recordemos que Q es volumen entre tiempo. Por lo tanto, el tiempo es el volumen entre el flujo volumétrico. Esto nos da 1,74 por 10 a la 6 segundos. Y si queremos podemos pasar esto a otras unidades para poder ver mejor ese tiempo. Pasándolo a horas, estos son 484 horas. O dividiendo entre 24 nos da aproximadamente unos 20 días. Le tomaría entonces a esta agua que sale por este orificio llenar este volumen de tierra. Bien, en este problema nos dicen que desde el río Colorado se bombea agua para suministrar al Gran Cañón Baelish, ubicada en la orilla del cañón. El río está a una elevación de 564 metros y la villa está a una elevación de 2096. Entonces viene siendo algo como esto. 564, acá hay 2096 metros. Imagine que el agua se bombea a través de una larga tubería de 15 centímetros de diámetro impulsada por una bomba en el extremo inferior. ¿Cuál es la presión mínima a la que el agua debe bombearse si ha de llegar a la villa? Entonces, empecemos por esa parte. Vean que la tubería es de 15 centímetros de diámetro y no está diciendo que cambia, ¿verdad? Es decir, la tubería tiene un área transversal constante. Por lo tanto, como no cambia el área, por ecuación de continuidad, yo puedo decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Ahora, queremos la presión mínima, ¿verdad? La que el agua tiene que bombearse aquí abajo. Entonces, para encontrar la presión mínima, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a decir que para que la presión sea mínima, el agua debe llegar acá apenas con la presión atmosférica, ¿verdad? Tiene que llegar con P sub 0. De manera manométrica, ¿verdad? Especificándolo manométricamente, diríamos que acá entonces la presión 2 sería 0, ¿verdad? Repito, esta es manométrica. Podemos trabajar la absoluta también. Y si la trabajamos en absoluta, simplemente ponemos acá que P sub 2 es igual a la presión atmosférica. Bien, entonces yo voy a trabajar acá con presión manométrica. Significa que la presión 1 que voy a obtener también es manométrica. Al final simplemente le voy a sumar entonces la presión atmosférica para obtener la presión absoluta. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice esto. Entonces, acá estamos usando el nivel de referencia sería este, ¿verdad? Posiblemente es el nivel del mar, es el nivel respecto al cual nos están dando esas alturas. Entonces tenemos Y1 y tenemos Y2. Como las velocidades son iguales, significa que este término es igual a este término. Por lo tanto, yo los puedo quitar a ambos de ambos lados, ¿verdad? Pues son iguales, no están aportando nada nuevo a la ecuación. La presión 2 la puse manométrica, ¿verdad? Entonces me la quito de encima, ¿verdad? Es 0. Y entonces esto nos queda que P1 tiene que ser igual a densidad, gravedad, por Y2 menos Y1. Estos serían, vean que esto es agua, ok, es agua normal, entonces la densidad 1000 por 9.8 por 2096 menos 564. Esto nos da una presión de 1,5 por 10 a la 7 pascales. Repito, como acá yo usé presión manométrica, entonces esta que obtuvimos también es manométrica. Así funciona nuestra ecuación de Bernoulli. Si yo quiero, vean que esta presión es muy alta. Es 1,5 por 10 a la 7, son 15 millones de pascales.
Para pasar la absoluta tendríamos que sumarle P sub 0, ¿verdad? Entonces sería 1,5 por 10 a la 7 más la presión atmosférica que se toma la estándar 101,325. Y esto no cambia pues el resultado, ¿verdad? O sea, esa presión pues básicamente nos da el mismo valor porque es muy grande, ¿verdad? Sumarle esto no afecta. Realmente eso lo que quiere decir es que posiblemente una sola bomba no sea suficiente, ¿verdad? Posiblemente acá esto se trabaja poniendo bombas a distintas alturas, ¿verdad? Para no sobrecargar una sola. En la parte B nos dicen lo siguiente: si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en el intervalo de elevaciones y las presiones que calcula son muy altas para una tubería ordinaria, ¿verdad? Lo que decíamos antes. Entonces, como se bombean 4.500 metros cúbicos de agua al día, ven que nos están dando el volumen por unidad de tiempo. Vamos a pasarlo a metros cúbicos por segundo. Eso nos da 5,21 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. El área de esta tubería es pi por diámetro cuadrado entre 4. El diámetro de la tubería eran 15 centímetros, es decir, 0.15 metros. Entonces su área es 1,77 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Vean que nos estaban pidiendo la rapidez, ¿verdad? La rapidez del agua. Entonces acá simplemente hacemos uso de la definición de caudal, ¿verdad? Q es igual a área por velocidad. Entonces la velocidad es de 2,95 metros sobre segundo.